Les invito a que leamos en primera carta de Juan, capítulo 3. Recordemos que hay Evangelio de Juan y hay carta de Juan. Las cartas están cerca a Apocalipsis. Primera carta de Juan, capítulo 3. Juan es llamado el discípulo del amor, porque tanto en los evangelios como en la carta, una de las características es que aparece la palabra amor. Y mire capítulo 3, 1 Juan capítulo 3, versículo 1, dice, mirad, o sea, observen, pongan atención. Miren lo que yo he visto. ¿Qué hay que mirar? ¿Qué hay que mirar? ¿Cuál amor? O sea, ese cuál es como una dimensión tan enorme. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora que somos hijos de Dios, y yo quiero que usted lo lea y quiero que lo crea. Si usted ha puesto su confianza en Cristo, si usted ha confiado que Cristo es su Salvador, que usted iba rumbo a la condenación, pero que Cristo pagó por su pecado y descansa hoy en eso, únicamente en eso, ¿usted qué es? Un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Imagínese usted, si usted pudiera ser el hijo del presidente de Estados Unidos, por ejemplo, tuviera la opción de ser adoptado, o de la reina Isabel, o del ministro de Inglaterra, y usted tuviera la oportunidad de ser adoptado, usted, y llegó el proceso y ya soy hijo del rey, del ministro. Pero nosotros somos más que eso. Somos hijos. ¿De quién? De Dios. Ahora, recuerden, no todos son hijos de Dios o hijas de Dios, sino aquellas quienes han confiado en lo que Cristo hizo como único medio de salvación. Dicen, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese ser llamado hijo de Dios significa algo permanente. ¿Qué significa permanente? Que si hoy soy hijo de Dios, eso, mañana también. Si hoy soy hijo de Dios, dentro de 10 años, bien. ¿Por qué? Porque la base de nuestro llamado como hijo de Dios, de nuestra adopción como hijo de Dios, es en lo que Cristo hizo por nosotros, no en lo que nosotros hagamos. Entonces no estamos como temblando ahí. Uy, ¿qué tal? ¿Cómo será mañana? ¿O qué pasará dentro de un mes? Hoy soy hijo de Dios, ¿quién sabe dentro de un mes? No, podemos confiar que dentro de 1.500 millones de años todavía seremos hijos de Dios. Porque es resultado de lo que Él hizo por nosotros. Y por eso dice el apóstol, miren esto tan grande. Obsérvenlo, pongan atención en esto, tanto amor que Dios nos dio. Miren, les pregunto, ¿Dios nos pudo haber salvado sin habernos hecho hijos de Él? ¿Nos pudo haber salvado? Tal vez sí. Simplemente no iríamos al infierno y ya. ¿Podría Él hacer eso? Sí.
Podría simplemente evitarnos ir al infierno, que nuestra vida terminara, muriéramos y punto, y ya, terminaba todo. Simplemente no iríamos al infierno. Podría hacerse eso. Dios lo puede hacer todo. Pero no solamente le bastó con rescatarte a ti del infierno, sino que te puso en un lugar de honor como hijo e hija de Dios. ¿Qué privilegios tendrá un hijo de Dios? Algunos se enorgullecen de sus familias. Yo vengo de la familia Patiño. Patiño. Y entonces alzó el dedito así, ¿cierto? Yo vengo de la familia Patiño. Se enorgullecen de sus familias, de su sangre, del abolengo, de la realeza, de la sangre azul. La mía es casi azul, pero no tanto. Pero nosotros deberíamos alegrarnos de que pertenecemos a una familia superior a todo eso, porque la cabeza de esa familia es Dios mismo. Entonces, por eso dice el apóstol, miren, observen. Los hermanos a quienes escribió Juan tenían problemas. Estaban enfermos tal vez, tenían necesidades. Pero él diga, por encima de todo eso, miren cuál amor les ha dado el Padre para que sean llamados hijos de Dios. Y sigue diciendo, por esto el mundo, al final del versículo 1, por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué? El mundo no entendió quién era Jesús. Ellos dijeron, es un mentiroso, un lunático, un loco, un falso maestro. No le conocieron. También pasa con nosotros hoy. La gente no entiende lo que nosotros estamos viviendo hoy. Ese deseo por congregarnos, ese anhelo de leer la Biblia, ese deseo por adorar a Dios que antes no teníamos. La familia puede decir, ¿usted qué le está pasando? ¿A usted le están lavando el cerebro? ¿A usted qué le pasa si antes era tan alegre y tomaba y rumbeaba y ahora no lo hace? ¿Qué le está pasando a usted? Pero aquí dice, el mundo no nos conoce, no entiende, porque esto que nosotros vivimos es de manejo espiritual. Solamente los que son hijos de Dios tienen sus ojos abiertos a estas cosas y las pueden entender. Los demás no lo entienden, no lo entienden. Y los amigos de nuestras jovencitas que hoy vienen a escuchar la palabra de Dios pueden decir, usted está yendo a una iglesia cristiana. Ay, no. ¿Usted qué está haciendo? ¿Usted por qué lo hace si hay tantas cosas ricas y lindas de este mundo? Y no van a entender lo que nuestros jóvenes y niños pueden estar viviendo cuando se enfrentan con el Dios vivo y verdadero y creen en Él. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces es normal que usted encuentre en su familia que no le entiende. Es normal que usted antes estaba en su casa, tomaba, se emborrachaba, no venía en la noche y todo el mundo estaba contento y no pasó nada. Pero usted dejó solo a sus hijos, a sus hijas, usted hizo cosas que no debía hacer, que se arrepiente ahora de haber hecho por haber estado tomando y haciendo tantas cosas. Pero hoy viene a la iglesia y su familia no dijo nada, pero hoy viene a la iglesia y cuando llegue a casa su familia, ¿usted por qué está haciendo eso? ¿Por qué no se quedó más bien acá? Por allá. ¿A qué? A llenarle los bolsillos al pastor. ¿A qué? A cantarle allá, a que hoy no, santo, aleluya. No, ¿qué es eso? El mundo no conoce, el mundo no entiende, pero nosotros sí entendemos qué estamos viviendo, lo lindo que es el cristianismo, qué es ser hijo de Dios. Entonces dice, versículo 2, amado, ahora somos hijos de Dios. ¿Seremos hijos de Dios? Somos.
Somos. No seremos mañana, dentro de un año. No, somos. ¿Cuándo? Hoy, ya. Somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos. Imagínense, los hijos de Dios semejantes a su Dios. No iguales que Él, porque no seremos iguales que Él, pero seremos semejantes a Él. Porque los hijos se parecen a su padre. Hace muchos años, yo estaba visitando a Luzmila cuando tenía 2 gemelos, hace como 20 años. Y estaba cargando uno de los gemelos blanco, de ojos claros, mono. Y entonces alguien miró y dijo, ay, ¿cómo se parece al papá? Y yo era el papá, supuestamente, porque lo estaba cargando. Porque los hijos se parecen al papá. Él era blanco, mono, de ojos claros. Y bueno, podrán ver por qué se confundieron. Y dice entonces, seremos semejantes, versículo 2 al final, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él. ¿Qué esperanza es esa? Para los hijos de Dios, veremos a Dios tal como Él es. Tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es. El hecho de ser hijo de Dios, de afectar mi vida hoy. ¿En qué sentido? Si soy hijo de Dios y Él es puro, ¿cómo debe ser mi vida hoy? Pura. Debo estar navegando en sitios de las chicas desnudas. Miren, a veces uno está en internet, he estado en internet, en la página de la iglesia, Congregados en su Nombre, Calarcaya, en Facebook, y a veces hay notificaciones de chicas diciendo, agrégame como tu amiga. Y cuando uno, bueno, esta chica, se presentan cosas que no deben navegarse, páginas que no deben estarse. Entonces, debemos ser puros, no dejarnos atraer por esas cosas que como hombres o como mujeres nos pueden atraer en el campo sexual o en otra área. No, debemos recordar que como Él es puro, nosotros debemos ser puros. Y no por nuestras fuerzas o esfuerzos, sino por lo que Dios hace en nuestras vidas. Entonces sigue diciendo, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció, ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. ¿Y qué? No hay pecado en Él. ¿Cómo debe ser la vida de un hijo de alguien que no tiene pecado? Una vida de pecado, una vida de un constante caer, una vida de pecar y pecar y pecar y pecar. Así debe ser la vida del hijo de aquel que no tiene pecado. Entonces, el ser hijo de Dios debe impactar mi vida en cuanto a dejar hábitos pecaminosos, en cuanto a evaluarme qué estoy haciendo que es pecado a los ojos de Dios. Y sigue diciendo el versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca, porque todo aquel que peca no le ha conocido, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, 7, nadie les engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Qué quiere Dios que seamos si somos sus hijos? Que seamos justos. Decíamos en el versículo 5 que no estemos de pecado en pecado, que no estemos en la práctica continua del pecado. Versículo 3, que estemos viviendo vidas puras, porque un día veremos al Señor tal como Él es. Imagínense que hoy viniera el Señor y usted estuviera en su mente por ahí pensando cosas malas, o en internet buscando cosas que no tiene que buscar, o en algún sitio donde no tiene que estar. Y viene el Señor
en ese momento, ¿usted cómo se sentiría? Entonces, en vista de que Él vendrá pronto, estemos guardando nuestras vidas. Qué bueno será que cuando Él venga, o estemos, qué rico sería estar pensando en Él cuando Él venga, ¿cierto? O estar en una reunión cantándole a Él, ¿cierto? Cantándole. O en un momento en que yo esté orando, Señor, por favor, cuando me fui con Él. Dice otra vez, terminamos leyendo el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vamos a orar. Dios, gracias por tu preciosa palabra, esta palabra que nos anima, que nos reta, que nos enseña, que ilumina nuestro corazón. Te ruego, Señor, por aquellas cosas que no son puras y que pueden estar en nuestra vida, por aquellas cosas que son pecado y que pueden estar presentes, por aquellas cosas que son injustas. Dios, ayúdanos a verlo, ayúdanos a permitir que tú cambies nuestra vida, no porque alguien nos dijo, no porque tengamos cuidado con este o aquel, sino porque queremos agradarte a ti. Señor, que en la intimidad, cuando nadie nos ve, estemos actuando con pureza. Que, Señor, los jóvenes y todos nosotros que tenemos acceso al Internet, estemos, Señor, tomando decisiones, guardándonos cuando vemos algunas cosas que pueden ser sospechosas, cosas sucias, más bien evitarlas. Dios mío, a tener medidas que nos lleven a ser puros para ti. Dios, gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.